Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está de cuerpo presente el licenciado Rodríguez Prats. Pues mira, Hugo, preferí venir personalmente porque creo que vale la pena comentar los dos libros que escriben dos tabasqueños. Mayans y Madrazo, me imagino. Ya tú lo dijiste. En primer lugar, quiero decirte que una de las cosas de las que me siento orgulloso en mis más de 50 años de vida política es de que he preservado amigos. La política es el escenario más difícil para la amistad, más adversa, porque en la política se prueba la calidad humana, emergen vicios, la envidia, la competencia, y yo me siento muy orgulloso de los amigos que tengo. Eso lo percibo y lo ubico dentro de mis saberes. Y antes de iniciar el análisis de la obra del licenciado Mayans, sí te diría que hay dos cosas que tenemos que considerar en Tabasco. En primer lugar, juzgar a los hombres en su tiempo. Eso nos obliga a ser flexibles, a entender la circunstancia en la que gobernaron. En segundo lugar, yo sí creo que Tabasco y el país está en crisis y aquí no hay inocentes. Todos hemos sido culpables. Todos de alguna forma hemos contribuido a que las cosas se trastornen y que haya este ambiente tan ríspido, tan enconado de nuestra vida política. Paso a comentar en tres aspectos el libro del licenciado Mayans que me parecen relevantes. Quiero decirte que es un buen libro, se lee con agrado, está salpicado de reflexiones y de cultura, y él afirma que los mejores gobernadores que Tabasco ha tenido son Tomás Garrido Canaval y Enrique González Pedrero, partiendo del siglo XX. Yo te diría que discrepo con él. Yo no considero a Tomás Garrido Canaval un buen gobernante. Fue un gobierno represor, fue un gobierno que cometió excesos por su fanatismo antirreligioso. Él funda el Partido Radical Socialista del Sureste, pero no era un hombre socialista. Yo te diría que si alguien pudiéramos señalar como el que pone los cimientos del capitalismo en Tabasco, es Tomás Garrido Canaval, protector del empresariado, protector de la propiedad ganadera. Por eso se hacen las ferias, para estimular la exhibición, para estimular el comercio, para estimular la ganadería. Hay un buen trabajo en lo educativo. Y en 1940, inclusive él se suma con Calles y condenan al gobierno de Cárdenas. Hay una condena al comunismo, del cual se deslinda, por cierto, Alfonso Caparroso. Me estoy basando en la historia de Tabasco de Enrique Canudas. Pero de ahí Mayans omite dos gobiernos que fueron grandes gobernadores, que yo les llamo la década de la civilidad y de la educación. Noé de la Flor Casanova, de Apaneco, y Francisco J. Santamaría. 4 años gobernó Noé de la Flor y 6 años Santamaría. Esos fueron 10 años de una consolidación de la vida institucional en Tabasco, de civilidad en la vida política y en el ramo educativo. Francisco J. Santamaría fue un muy buen gobernante. Y está Carlos Madrazo. Carlos Madrazo incorpora a Tabasco a la modernidad. Mario Trujillo García fue un gran gobernante. Enrique González Pedrero fue un buen gobernador, nada más que Mayans omite algo importante. Fue buen gobernador 5 años, porque abandonó Tabasco en el último año. Y el último año fue el año en el que Tabasco perdió el rumbo. El de don Chema Peralta. Vino don Chema Peralta, no es culpa del licenciado Peralta lo que sucedió, ni de Humberto Mayans, que era secretario de gobierno. Pero en el 88 Tabasco retornó a la contienda política, pero retornó con muchos males. La confrontación, la vida con reclamos, con serios problemas de falta de legitimidad, y en donde está en riesgo instituciones y estabilidad política. Eso fue el 88. Ese año hay que estudiarlo, de lo que aconteció ese año.
Entonces, me parece que ahí debió Humberto haber profundizado más sobre ese año. Pasa muy ligeramente, nada más señalando algún desempeño de él y del posterior gobierno de Salvador Neme. Una segunda reflexión que yo le agradezco mucho a Humberto, que haya señalado que surgió en mi defensa por la forma en que a mí me trató Manuel Gurría. Yo quiero decirte que una de las cosas que yo más pondero es la amistad con Manuel Gurría. Manuel Gurría conmigo fue muy generoso. Yo le guardo una gran gratitud. Quiero decirte que hizo bien en pedirme la renuncia. Yo había cometido errores de los que ya tú me has preguntado sobre ese tema. Y Enrique Priego fue una buena designación y fue un buen secretario de gobierno. Y hay un tercer aspecto de lo que dice Humberto, que es el asunto del FOBAPROA. Cuando Humberto estaba dando su voto en contra del FOBAPROA en el Senado, yo estaba en la Cámara de Diputados, un poco antes, aprobando el FOBAPROA. Y es una de las decisiones de las que me siento orgulloso. Yo subí a la tribuna en defensa del FOBAPROA. Que no es el FOBAPROA. Esto lo discutí un día inclusive con Andrés Manuel. La deuda ya estaba adquirida por 530,000 millones de pesos. El presidente Zedillo mandó el presupuesto con una carga de 530,000 millones de pesos. Pagarés ya firmados por Javier Urriguninaga, que era el director del FOBAPROA. Si la Cámara de Diputados no hubiera respaldado esa deuda, la crisis hubiera sido espantosa. Una de las decisiones más inteligentes del Estado mexicano ha sido aprobar esa deuda que evitó el desastre financiero y bancario. Y está en sus manos de Andrés Manuel, si quiere cancelarlo, porque ahí va la partida anual. ¿No ha dicho nada ahora el presidente de cancelar? Pues no, porque sí sustentó al sistema financiero y bancario. Dice Humberto, ahí viendo la quiebra. No. Después de eso, vinieron 5 años de desarrollo económico, que son los 5 años de mejor desarrollo económico de los últimos 35 años del gobierno de Zedillo. Que sí hubo un error de diciembre de Zedillo, designar a Jaime Serra Puch y no ratificar a Pedro Aspe. Por eso le pide la renuncia a Jaime Serra. Y viene Guillermo Ortiz y endereza el rumbo. También Salinas deja una economía muy comprometida. Ahora bien, si nos vamos a las cifras, acaba de hacer un estudio Enrique Cárdenas y la Fundación Espinosa Iglesias. El rescate llamado del FOBAPROA en apoyo a ahorradores fue el 86.5%. Apoyo a ahorradores. Y el 13,5% apoyo a deudores, empresas, inclusive gobiernos estatales y municipales. ¿Ahí van los banqueros? Son el 86.5% son a los ahorradores. No, los banqueros, porque esta deuda se cubrió con 60% del costo del rescate a cargo de los contribuyentes de México, 24% por recuperación de cartera que hizo el IPAP, es una institución propuesta por el PAN, y 16% recayó en pérdidas a los bancos. Ahora bien, hubo quiebras, ellos pagaron la factura. Inclusive hubo bancos que quebraron. Ahora bien, el señor licenciado Humberto Mayans es consejero de Pemex, lo mismo que José Eduardo Beltrán. Acaba de absorber el gobierno de la República una deuda de 6,500 millones de dólares que vamos a pagar los mexicanos de las pérdidas de Pemex. Y le disminuyó la carga fiscal. En los 2 primeros años del gobierno de Andrés Manuel, Pemex ha perdido el doble del costo de FOBAPROA. El costo de FOBAPROA evitó la crisis del sistema financiero y bancario. ¿Qué ha evitado lo que nos ha costado Pemex si las cifras cada vez son peores? El presidente presume de que disminuye para dejar las reservas a las próximas generaciones. ¿Cuándo se va a extraer el petróleo? ¿Cuando ya no tenga precio? ¿Cuando ya no tenga valor? Porque es indudable que los combustibles fósiles serán disminuyendo en su consumo hacia el futuro. Esos son mis comentarios del libro del licenciado Mayans, que como todas memorias es una defensa
de su actuación, una explicación de sus decisiones, pero sí quise plantear esos 3 puntos porque me aluden. Te digo, en el caso del FOBAPROA, yo voté. ¿Usted volvería a votar por el FOBAPROA? Pero a ojos cerrados. Yo me siento orgullosísimo de esa decisión y de mi partido, porque el PAN fue el que decidió. ¿Sabe que ahí coincide con Arturo Núñez? ¿Alguna vez platiqué con él y decía, fue lo mejor que se pudo haber hecho? Claro, si Arturo era el coordinador de la bancada priista. Bueno, quiero decirte pero que... a lo mejor pudo haber cambiado de parecer con el transcurso de los años, pero... Pero, mi querido Hugo, ¿qué insinúas? Pero No, insinúo y digo que la gente cambia de pensar. Mario Di Constanzo lo hizo Andrés Manuel, secretario de Hacienda, en la sombra, y fue su asesor económico. Yo di varias veces el debate, y en una ocasión yo le dije, Mario, si eso no se hubiera aprobado en ese momento, porque el licenciado Mayans habla de que el Grupo Galileo había hecho una propuesta de una investigación y todo, que posponía la decisión. Lo mismo habla de que él se opuso a que los extranjeros compraran bancos. El capital no tiene nación, no soñemos. El primer capital que huyó en el asunto de los tesobonos fue el capital mexicano. Entonces yo ahí sí me siento aludido, porque te digo, yo sí era diputado. Igual y faltaron las investigaciones que llevaran a los responsables. Es muy probable, desde luego. Mira, por lo regular, Hugo, cuando uno está en el Parlamento, hay 2 principios que están en los extremos. Hágase justicia aunque perezca el mundo. Esta es la tesis que Humberto Mayans sostuvo. Métase a la cárcel a la gente, aunque perezca el mundo. En el otro extremo, el fin justifica los medios. Que aplicaron para el FOBAPROA. Que aplicamos para el FOBAPROA. O sea, tienes que buscar el equilibrio. Sí, se hizo la auditoría con McKinsey, se instauraron algunos expedientes penales, pero desafortunadamente, como sucedió en Estados Unidos, y ahí están las memorias de Obama, porque la misma política que aplicó en México, la aplicó Estados Unidos en el rescate del 2008-2009, la aplicó España y la aplicó Grecia. Pero no nos alivia tanto, ¿verdad? Porque a la gente que perdió sus cosas no lo ve así. No, a Barack Obama se lo criticó. Estás protegiendo a los bancos, estás protegiendo a los ricos. Esa es un examen superficial, pero te repito, si vemos la cifra, 86.5%. O sea, 8 de cada 10, digamos. Fue para apuntalar a los 16 millones de cuentavientes. Fue apuntalar a ahorradores. De acuerdo. Termino con el comentario del libro del licenciado Mayans. A ver, venga, Madrazo. El libro del licenciado Roberto Madrazo, evidentemente no lo he leído, ni lo voy a leer. Ya a mi edad uno tiene que ser selecto en sus lecturas, mi querido Hugo. No voy a estas alturas a ver al pasado, porque Roberto Madrazo es pasado. En eso sí tiene razón, en la entrevista que le hizo Emanuel. El pasado. Roberto Madrazo es pasado. Es pero historia. Ni tanto, porque hoy dijo que está detrás de Latinus su hijo y su yerno. Esos son negocios. Pero mira, Roberto Madrazo, te digo, ya está en el pasado, y es un pasado ignominioso al que no debemos ni siquiera dirigir nuestro análisis, porque es un desastre, y ahí vino una grave prostitución de la política. Una frase lo define: lo que en política se arregla con dinero es barato. Ahí está. Y sí, creo que Roberto Madrazo va a pasar a la historia, porque al final de cuentas él es usufructuario de un nombre. Él fue heredero de un capital político que lo derrochó brutalmente. Esos serían mis comentarios a los 2 libros. Mis comentarios a este programa, que quise venir personalmente para darte las gracias, porque dado que me voy a involucrar en una campaña política y dada nuestra legislación electoral, pues no voy a poder hacer mi comentario de todos los lunes durante los próximos 2 meses. Espero vernos aquí y te ofrezco venir personalmente el próximo 7 de julio. Dios mediante, licenciado. Sabe que aquí lo recibimos con agrado y siempre hay cosas interesantes que platicar para el conocimiento de muchos y de todos, diría yo. Que haya suerte en esa campaña. Muchísimas gracias, y ojalá el licenciado Mayans nos cumpla, porque él habló de su papel como consejero, porque repito, lo que se está autorizando en Pemex constituye una gravísima responsabilidad. Él hasta habló de venir un día y hasta dar un debate, que pasando esto,
con muchísimo gusto. Me gustaría platicar de cifras, de números. De Pemex, de esto. De Pemex y de Fobaproa. Que aquí si él lo incluye. No lo han bautizado todavía como Pemex Proa. Es que no tiene remedio, porque el Fobaproa sí salvó al sistema financiero y bancario. Pero Pemex le inyectan y las cifras cada vez son peores. ¿Cómo lo llamaría usted entonces? Si un barril no es sin Pemex fondo. Proa. Un barril sin fondo. Es tirar el dinero al agua. No tiene equivalencia con el Fobaproa. El doctor Eduardo Estrada Alfani habló, le felicita al licenciado por sus comentarios, dice, siempre tan asaltados. Luego tiene sus quereres por aquí, pero... Pues mira, está mal que me ostente yo de muchas adhesiones, porque se puede interpretar que es un acto anticipado de campaña. Hoy usted es comentarista aquí todavía, ¿eh? Muchísimas gracias. Licenciado Rodríguez Prats, como siempre, un gusto saludarle. Muchas gracias. Vamos a la pausa que sigue, ya son las 2:16.